Señor, hoy te pedimos, Señor, que puedas tomar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y nos puedas convertir, Padre, en lo que tú deseas, papito lindo. Señor, así también vengo poniendo en tus manos mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi lengua, mis oídos, mis ojos, Padre, y todos mis sentidos, para que seas tú el que hable, Señor, palabra de vida, palabras espirituales, con pensamientos espirituales, con el poder del Espíritu Santo, Señor, vengan hoy sobre nosotros y traigas tú el conocimiento y el entendimiento, Señor, que no salga nada de mi boca que no sea lo que tú desees, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos. Seguimos para ir corriendito por causa del tiempo, ¿verdad? Vamos a seguir con el tema Jesús en el tabernáculo. La semana pasada estuvimos comenzando desde Juan 1:14 y dice: el Verbo se hizo carne y habitó y tabernaculizó entre nosotros. La versión general, digamos, que nosotros conocemos es y habitó entre nosotros, ¿verdad? Esta es la versión BTX y dice: el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica de él y ha clamado diciendo: este es aquel de quien yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Anterior a esto, él había estado hablando de la creación y de cómo por medio de Jesucristo todas las cosas habían sido creadas. Por eso dice aquí que él era antes de él, porque era primero todavía que él, ¿verdad? Entonces él tiene la primacía en todo. Eso es algo que siempre lo hemos leído. Y la palabra que está ahí, tabernaculizó, es la palabra griega 4637, eskenoo, y es acampar, figurativamente ocupar como una mansión o específicamente residir, como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de protección y comunión. Extender su tabernáculo, habitar y morar. Gloria a Dios. Entonces, esto es, digamos, lo esencial que vimos la semana pasada y nos vamos a adelantar hasta donde nos quedamos. A ver, ¿dónde nos quedamos, hermanos? Creo que si no estoy mal, nos quedamos en Éxodo 32, ¿verdad? No, creo que leímos lo de, a ver, Juan 2:13. Bueno, vamos a comenzar desde aquí, porque tuve que reconfigurarla para poder estudiarla con ustedes el día de hoy. Y vamos a ver, bueno, primero leímos que el tabernáculo, ¿verdad?, estaba dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Eso ya lo vimos la semana pasada. ¿Dónde está? Lo leímos en Deuteronomio, perdón, vamos a ver, Éxodo, perdón. Éxodo 40:16 hasta, vamos a ver, Éxodo 40:32. Sí, Éxodo 40:16 al 32. Bueno, entonces, siguiendo con esto, el mismo Moisés que levantó el tabernáculo terrenal, también se convirtió a manera o figura también de un tabernáculo. Y dice, del tabernáculo que habría de ser Jesucristo, ¿verdad? Dice Deuteronomio 18:15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande.
Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Verso 20. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Verso 22. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Gloria a Dios. Entonces, yo no sé si se dieron cuenta ustedes, yo tengo varias palabras aquí resaltaditas. Y lo primero es que dice, un profeta en medio de ti, entre tus hermanos, te levantaré, dice el Señor, ¿verdad? Y entonces dice, a él oiréis. En el tabernáculo sucedía algo. Cuando la presencia de Dios descendía, el Señor hablaba, daba la instrucción y era trasladada al pueblo. Entonces, de la misma manera, el Señor Jesucristo, que es de quien están hablando aquí, que es el tabernáculo celestial no hecho por manos, entonces dice, a él oiréis. ¿De quién estaba hablando? Del profeta que habría de venir. ¿Y quién era ese profeta? Era el Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, siendo el Señor Jesucristo un tabernáculo donde la gloria de Dios posaba, ya más adelantito lo vamos a ver, dice el Señor, a él oiréis. Luego, dice acá, bueno, primero antes de pasar a esta de aquí, miren que dice aquí que el pueblo había pedido no escuchar la voz de Dios. Y dice la Biblia, no se aten con los dichos de su boca. Entonces ellos se ataron diciendo, no queremos oír la voz de Dios. Imagínense. Entonces luego sucede lo que el profeta dice. Este pueblo le hablarán, pero no entenderán. Verán y no percibirán. Entonces el pueblo mismo se había atado con los dichos de su boca. Y entonces cuando el Señor Jesucristo viene, Él comienza a hablar con el pueblo, pero el pueblo no lo entiende. Porque el Señor hablaba por medio de parábolas. Y esas parábolas para ellos eran como, les estaban hablando en chino, no entendían. Y era porque ellos mismos se habían atado también con su boca. Luego dice aquí, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mande. Nuevamente vemos cómo el Señor en este nuevo tabernáculo del Señor Jesucristo, que se encuentra en medio de sus hermanos, empieza a hablar. Y habla y el mismo Señor Jesucristo dice, yo no hablo nada que no haya oído hablar al Padre. Y hago lo que el Padre hace. Entonces, ese es el primer trabajo del Señor Jesucristo como tabernáculo en la tierra. Dar a conocer las obras del Padre, porque el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Gloria a Dios. Bueno, sigamos adelante. Sigue diciendo Deuteronomio 18:20, pero el profeta que hable con presunción en mi nombre. Aquí ya está hablando también sobre tabernáculos falsos que habrían de venir. ¿Por qué? Porque dice el profeta, estaban hablando que el Señor decía que iba a venir un profeta entre medio de sus hermanos parecido a Moisés, ¿verdad? Entonces, el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Pregunto yo, ¿el Señor Jesucristo murió? Sí, sí murió, pero resucitó, cosa que estos no pueden hacer. Entonces, en la historia hebrea hay muchos falsos cristos que vinieron antes del Señor. Entonces, estos murieron, pero vino el verdadero, el que había sido prometido por Dios y que Moisés dijo, un profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos, te levantaré. Entonces ahí se cumplió lo que el Señor decía. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante y tenemos esta palabra que dice en el verso 22, dice, cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no se cumple, esa palabra no ha hablado. Entonces hay falsos tabernáculos también, donde se supone que Dios habló,
pero que Dios no ha hablado. Entonces dice, con arrogancia ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Nosotros sabemos que estamos en un tiempo precioso, pero en un tiempo cardíaco también. El mismo Señor Jesucristo advirtió que vendrían lobos rapaces, que serían como ministros con piel de oveja, pero por dentro lobos que destruyen, lobos que dividen la iglesia. Entonces, vamos a seguir adelante viendo qué es lo que dice aquí. Jesús busca la restauración. Ahora vamos a Jesucristo. Buscando, aquí dice, busca la restauración de la casa de Dios como una parábola para su pueblo. Y ahorita vamos a ver por qué decimos que es una parábola. Juan 2:13 dice, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero ahí sentados. ¿Dónde? En el templo. Entonces la casa de Dios, el tabernáculo que se había erigido aquí, ya estaba trastocado. Y entonces el Señor dice, y haciendo un azote de cuerdas, los echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, volcó las mesas. Verso 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis, de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Imagínense ustedes, ese pueblo estaba tan, pero tan endurecido y tan cegado que no se daban cuenta que la misma señal era lo que el Señor estaba haciendo. Sus mismos discípulos se acuerdan, el celo por tu casa me consumirá. Pero los demás no se acordaron de eso, solo sus discípulos, a los que se les había dado la oportunidad de entender los misterios del reino de los cielos. Pero a los demás, nada. Ellos querían una señal, ellos querían algo natural, pero el Señor les estaba hablando de lo espiritual y no lo entendían. Entonces sigue diciendo en el verso 19, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Imagínense. Y dice aquí, pero él hablaba del templo de su cuerpo. El mismo Señor era el tabernáculo, pero no lo habían entendido. El reino de los cielos se había acercado. Dios mismo les estaba hablando, pero sus ojos estaban vendados, sus oídos cerrados y su lengua atada a la esclavitud. No hablaban verdad, sino que hablaban cosas vituperantes. Habían blasfemado, habían pisoteado el templo de Dios, lo que se supone que era lo más sagrado para ellos. Lo habían convertido en un mall, lo habían convertido en ya saben ustedes, aquí en Guatemala, cuáles son los centros comerciales más famosos, ¿verdad? A donde la gente va, a donde la gente consume. En eso se había convertido el tabernáculo, la casa de Dios. Y el Señor en una parábola les dice, ¿qué están haciendo? ¿Por qué permiten esto? Eso era figura de lo que había dentro del corazón de ellos. Imagínense. Entonces, ¿cuál es la palabra que se usó aquí para templo? Cuando el Señor Jesucristo habla de templo, dice es la palabra griega 3485, naos, de un primario naío, morar, capilla, templo, santuario, templecillo, templo. Compare con G2411 o la palabra griega hierón, y es una palabra neutra, lugar sagrado, los precintos enteros. Y dice aquí, en tanto, la palabra anterior denota el santuario central en sí mismo. Pongan atención a esto, en sí mismo, dentro de. Amén. Entonces dice, del templo
en Jerusalén o en cualquier otra parte, templo. Pero a mí me llamó la atención que primero dice santuario, que fue una palabra que estudiamos la semana pasada, y dice aquí templecillo. Yo les decía la semana pasada, qué tremendo es nuestro Dios, que siendo tan vasto, tan enorme, no alcanzan las palabras para describir a Dios. Ni el mismo universo lo puede contener porque Él mismo lo creó. Y entonces para crear algo se tiene que ser más grande que lo que se está creando. Amén. Entonces, fíjense ustedes que dice aquí templecillo. Templecillo como diciendo un templo chiquitito. Y el Señor Jesucristo tomó este cuerpo de carne, una cosa tan minúscula a comparación del universo entero, pues. Entonces se hace un templecillo. ¿Pero para qué? Lo decíamos la semana pasada. Si el Señor hubiera entrado con toda su gloria, la tierra la despedaza. No digamos a nosotros. Pero el Señor aminoró su luz. Aminoró tal vez no su poder, sino que aminoró la cantidad de poder en el cuerpo del Señor Jesucristo para que nosotros no fuéramos destruidos, sino que para que alcanzáramos a ver la gloria de Dios. Entonces, después vemos lo que dice aquí. Denota el santuario o tabernáculo central en sí mismo. Gloria a Dios. Entonces aquí entramos a otro punto. La iglesia como tabernáculo. ¿Por qué lo decimos? Porque dice Primera de Corintios 3:16. Yo siempre vivo hablando de este versículo y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Pregunto yo, ¿en el tabernáculo de Moisés habitaba el Espíritu de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿En Jesucristo habitaba el Espíritu de Dios? Entonces, ¿qué debe de morar en nosotros? Gloria a Dios. Entonces ya vamos entendiendo. Si alguno destruye el templo de Dios, regresemos a lo que habíamos visto entonces. En el tabernáculo o en el templo natural donde el Señor Jesucristo hizo el azote de cuerdas, se había convertido en un comercio. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchas veces este tabernáculo, este cuerpecito tan hermoso que Dios nos dio, se ha convertido en casa de comercio. Queremos comerciar con la palabra de Dios. Queremos hacer de la palabra de Dios como se nos da la gana. Dios tal vez nos llamó a servirle, pero queremos servirle como nosotros queremos y no como Dios nos lo pide. Ponemos vagas, ¿cómo decirles? Excusas. Ponemos cualquier cosa antes que Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se encuentra con aquel templo donde estaban los bueyes, fíjense qué tremendo, porque los bueyes son figura de servicio. Es decir, que el servicio se había convertido en plata. Yo te sirvo, pero dame algo a cambio. Imagínense. El Espíritu Santo, porque la figura, todo mundo toma la figura de las aves, ¿verdad? O de la paloma como el Espíritu Santo. Tomemos esa figura. El Espíritu Santo entonces lo habían tomado como un negocio. Muy similar a lo que pasa con, ¿quién es Bar Jesús? Creo yo, no. El que pide dice, ¿cuánto quieren? Y para que me den lo mismo que ustedes tienen. ¿Qué le dice el apóstol? Te vas a quedar ciego. Muere tú con tu dinero, le dice. Imagínense. Porque muchas veces la gente quiere tomar lo espiritual y convertirlo en natural. Quiere trastocar las cosas. Y entonces dice aquí, si alguno destruye el templo de Dios, es decir, si cae en todos esos problemas, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Entonces diga conmigo, yo soy un templo y morada del Espíritu Santo. Yo soy un tabernáculo para Dios. Si lo destruyo, me destruirán. Entonces, sigamos adelante. Primera de Corintios 6:17. El que se une al Señor es un espíritu con Él.
Anteriormente dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿No sabéis vosotros que el hombre que se une a una ramera se hace uno solo con ella? Imagínense. Entonces, dice aquí, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces el espíritu de Cristo, el espíritu del tabernáculo celestial que es Jesucristo, entra en nosotros y nos vuelve, nos convierte en un tabernáculo para Dios. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, están fuera del tabernáculo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí ya es otro rollo, ¿verdad? Ya es otra idea. Ya aquí ya cambió el asunto, ya no es lo mismo que vimos anteriormente, porque para comenzar ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. ¿Cuál fue el precio que se pagó por nosotros? La sangre de Cristo, muy bien. Entonces, si pagaron por nosotros, nosotros nos convertimos en una propiedad. Si lo pudiéramos poner de esta manera, somos un bien inmueble. Como este templo, como esta casa que tenemos aquí. Para Dios, Dios nos compró, somos parte de Él y se hace lo que Él quiere, no lo que nosotros decimos. Porque su palabra, como dijo aquel corito, ¿verdad? Su palabra es la ley. Entonces, dice aquí que todo pecado está fuera del cuerpo, a excepción de la fornicación. La fornicación no necesariamente tiene que ser física. Porque el mismo Señor Jesucristo dice que aquel hombre que vio a la mujer ajena y la deseó en su corazón, ya ha adulterado con ella. Eso entra con eso y con todas las demás cosas. No crean que solo es para eso, sino que si yo miro un teléfono mal puesto y deseo en mi corazón robarlo, ya robé. Soy un ladrón. Si yo veo cualquier cosa fuera de una mujer, por ejemplo, y tal vez no está casada y yo no estoy casado, estoy fornicando. Entonces la medida se nos hizo más grande. Ya no es solamente lo natural, porque el Señor nos convirtió a nosotros en espirituales. Lo hemos hablado otras veces, en cuanto que nuestra nacionalidad no es de aquí, sino que es de los cielos. Entonces ya no pertenecemos. Este templo, esta morada, aunque tiene carnita todavía, se está edificando dentro de sí a Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, Jesucristo nos hace a nosotros también un tabernáculo. Y como dijimos la semana pasada, durante todos los temas que vamos a dar, vamos a ver cómo Jesucristo está en el tabernáculo. Pero si Cristo está en el tabernáculo, como estamos viendo que nosotros somos parte del Señor Jesucristo, también nosotros debemos de estar reflejados en cada uno de los elementos. Fíjense pues, el ser humano está dividido en cuerpo, igual a atrio. Alma, igual figura del lugar santo. Espíritu, figura del lugar santísimo. Si alguien quiere tomarle foto, lo puede hacer. Si no, sigamos adelante. ¿Puedo seguir? Yo digo que sí, nadie me contestó. Filipenses 2:5 dice, y ya vimos cómo es que nos hicieron un templo, ¿verdad? Ahora dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Es decir, si el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu, Él se hizo
semejante a nosotros. Tomó esas tres áreas. Amén. Y dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren qué tremendo. Porque el Señor Jesucristo, siendo ese tabernáculo, se humilla. Y dice, haciéndose obediente. ¿Se acuerdan ustedes que decía lo que decía Moisés? Que el Señor pondría sus palabras en el profeta que habría de venir. Y a él oiréis. Amén. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, escucha la voz del que le habla. En el tabernáculo de Moisés, Dios el Padre hablaba, ¿sí o no? ¿Verdad? Y ahora a Jesucristo, ¿quién le habla? El Padre, ¿sí? Entonces Él es figura, más bien ahí toma la figura de Moisés, el Señor Jesucristo, porque a cada momento Él subía, ¿a dónde? Al monte. ¿A dónde subía Moisés? Al monte. Y hablaba con Dios. ¿Y el Señor Jesucristo con quién hablaba? Con el Padre. Entonces, dice aquí que se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes también hasta la muerte. Y dice, muerte de cruz. Tome cada uno su cruz y sígame. Amén. Entonces, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Si nosotros somos obedientes, ¿nos van a exaltar? Ahí lo dice. ¿Hasta dónde? Y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre nos lo han dado a nosotros. Tenemos el nombre de Jesucristo en nosotros. De hecho, nos llaman cristianos. ¿Por qué? Seguimos a Jesucristo. Amén. Filipenses 2:10 dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. El Señor Jesucristo siempre buscó eso. Moisés buscaba lo mismo, que la gloria no fuera de él, sino que de Dios. Jesucristo buscó siempre darle gloria al Padre y no a él. Aunque después el Señor, el Padre, le da gloria a él porque se humilló hasta lo sumo. Gloria a Dios. Primera de Corintios 12:12 dice, porque asimismo como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí está hablando ya de la iglesia. Entonces, somos el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo, o si Cristo, pues, ¿verdad?, era el tabernáculo, ¿en qué nos convertimos? En tabernáculo. Amén. Pero aquí llama la atención que este ya es otra clase de tabernáculo. Está el tabernáculo individual, yo como individuo, y está este tabernáculo que es el tabernáculo iglesia. El cuerpo de Cristo se convierte en un tabernáculo, todos nosotros. Entonces a algunos les toca ser atrio, a algunos otros lugar santo y a algunos lugar santísimo. Amén. Cada uno con su función, cada uno con lo que Dios le dio. Y eso es lo importante, que nosotros podamos aprender cuál es nuestro lugar y qué es lo que Dios quiere con nosotros y para nosotros. Amén. Salmo 133 dice, cántico de ascenso gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Pregunto yo, ¿tenía que haber armonía en el tabernáculo de Moisés con todos los sacerdotes que estaban ahí? ¿Tenía que haber armonía entre los sacerdotes y el pueblo? Amén. Aunque algunos rompieron ese acuerdo. Por ejemplo, Elí y sus hijos. Elí y sus hijos, por ejemplo, fornicaban con las mujeres. Hablando de la fornicación. Hacían de menos las ofrendas. Elí no les enseñó el camino que les tocaba a ellos.
Imagínense. Entonces es cosa seria. Entonces, aquí dice aquí, cántico de ascenso gradual, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Por qué y para qué? Es como el buen óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de las vestiduras, hasta el atrio. Otra vez, vamos al tabernáculo. Cabeza, lugar santísimo. Y de ahí vuelve hasta las vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó la bendición y el Señor la bendición y la vida para siempre. ¿Quién es la vida? Cristo. Entonces nosotros tenemos que buscar esa armonía, porque si esa armonía se da en nosotros, el Espíritu Santo descenderá como iglesia, como tabernáculo de Dios, y esta unción llegará hasta el atrio. Y los que estén en el atrio van a poder hacerse parte del cuerpo de Cristo, porque van a sentir la gloria de Dios. Pero ya no como lo veía el pueblo de Israel en aquel momento, que en lugar de acercarse les dio miedo y se alejaron. No, porque ahora lo que se muestra en el tabernáculo que somos como iglesia es el amor de Dios. Eso es lo que nos marca, eso es lo que nos define. Entonces ya no es el fuego consumidor y la destrucción, sino que viene el amor de Dios que restaura, que levanta, que ministra, que exhorta, que consuela. Amén. Gloria a Dios. Isaías 61:1 dice, voy corriendo porque así tenemos tiempo para preguntas. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido. Estamos hablando del buen óleo, ¿verdad? ¿Sí? En Salmo 133. Ahora miremos de qué se trata ese óleo. Dice, me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Los que están en el atrio están afligidos, o los que están fuera del atrio, que no son parte del cuerpo de Cristo, están afligidos. Luego dice, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Están quebrados de corazón. Dice, para proclamar libertad a los cautivos. Algunos están cautivos, y liberación a los prisioneros. Algunos están prisioneros. Dice, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Dice, para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces, si este óleo desciende, es una cosa maravillosa, porque entonces todos aquellos que están afuera van a ser adheridos al cuerpo de Cristo y se van a convertir en parte. Y entonces dice, entonces reedificarán ruinas antiguas. Todo lo destruido, todo lo antiguo que el Señor quería en nosotros, se va a restaurar. Y dice, y restaurarán ciudades arruinadas. Pero me comí un pedacito, ¿verdad? Levantarán los lugares devastados de antaño. ¿Cómo de qué lugares podríamos hablar? El corazón. Pero ¿saben qué? El altar de Dios. El altar de Dios necesitamos levantarlo. Lo hablamos ayer en el foro. Necesitamos que la iglesia entre en un nuevo avivamiento. Y no podemos entrar ahí si no primero levantamos y erguimos las doctrinas verdaderas de Dios. Entonces esos lugares, esas ciudades arruinadas, tenemos que restaurarlas también. Dice, las ciudades, dice, los lugares devastados de muchas generaciones. Entonces, cuando la iglesia tome su rol como tabernáculo en esta tierra, siendo figura del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, ¿qué hacía? Iba con los desvalidos, iba con los desahuciados, iba con los ciegos, con los sordos, con los mudos, con los quebrados, con los paralíticos, con las prostitutas, iba con todos a restaurarlos. Con las adúlteras, la restauraba. Ahí está la mujer samaritana, ¿qué hace con ella? Habla con ella, la restaura y esta se convierte en una evangelista. Va, le habla un montón, creen por ella y después creen por el Señor Jesucristo.
Y ella se convirtió en ese momento una transformación tremenda, porque después de ser una melcocha, el Señor la convierte en un tabernáculo donde se mira su gloria. Gloria a Dios. Sigue diciendo Isaías 49:5. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo. ¿Para qué nos formó el Señor? Para ser su siervo. Dice, para hacer que Jacob vuelva a él. Jacob igual pecadores. Porque que Jacob, ¿qué era? Suplantador, mentiroso, embustero. Eso es lo que significa. Y entonces dice, para que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Entonces hay pueblo de Dios, hay un remanente, como lo decía el pastor, que necesita ser reunido, que necesita ser parte del pueblo. Porque honrado soy a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Verso 6, dice él, el Señor, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Entonces el Señor ha hecho a la iglesia luz de las naciones, donde la luz del Padre se mire. Gloria a Dios. Y sigue diciendo en el verso 7, así dice el Señor, el Redentor de Israel, el santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes, lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán, a causa del Señor que es fiel, del santo de Israel que te ha escogido. Gloria a Dios. El Señor nos escogió, no fue cualquiera, fue Dios y el mismo Señor dice, poca cosa es que tú seas mi siervo. Si pudiéramos poner esta palabra sería, poca cosa es que tú seas mi tabernáculo en esta tierra. Poca cosa. Y por eso es que cuando el Señor Jesucristo venga y nos lleve a su gloria, seremos transformados y entonces tomaremos el verdadero tabernáculo que nos corresponde, la morada eterna. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice el Señor Jesucristo. Yo voy a prepararos morada. Yo quiero esa morada. Amén. Gloria a Dios. Y ahora vamos al tabernáculo eterno. Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este, tenemos tal sumo sacerdote, que también es una figura de lo que había dentro del tabernáculo. Aquí el Señor toma el rol de sacerdote. Dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad, en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Ahí está, del tabernáculo verdadero. Dice que el Señor erigió y no el hombre. Entonces el Padre tiene un tabernáculo celestial, un tabernáculo eterno que no hizo el hombre, sino que él mismo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. ¿Qué ofrece? La sangre de Cristo, el sacrificio del Cordero. Hebreos 8:4 dice, así que si él estuviera sobre la tierra, es decir, aquí, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, es decir, según la carne. Si el Señor se hubiera quedado en esta tierra, no podría haber sido llamado sacerdote. ¿Por qué? Porque él no pertenecía a la tribu de Leví, porque él era de la tribu de Judá. Pero en el tabernáculo eterno, el Señor toma ese rol. Y no solamente ahora es una tribu, sino que todos nos convertimos en reyes y sacerdotes. Amén. Entonces dice, verso 5, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, mira,
Haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado hoy en el monte. Entonces, ¿aquel monte sería un monte natural o un monte espiritual? Un monte espiritual. Entonces, Moisés ya había tenido la revelación de ese tabernáculo. En Hebreos 8:6 dice: pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor. ¿De quién estamos hablando? Del Señor Jesucristo. Dice: pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. En aquel momento no había conversión de corazón, sino que había un trueque con Dios. Se apaciguaba la ira de Dios con las ofrendas, con los sacrificios. Pero ahora en Jesucristo viene la conversión de corazón. Y por eso, teniendo la conversión de corazón o el arrepentimiento genuino en nuestro corazón, nosotros nos convertimos en tabernáculo de Dios también. Gloria a Dios. Apocalipsis 21-22, dice: y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor. ¿Quién era el templo? El Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Jesucristo es el templo. Y dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y las naciones andarán a su luz, los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Verso 25. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues ahí no habrá noche. Ya no va a haber noche, ya no va a haber descanso, porque ya no lo vamos a necesitar. Dice: y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones, y jamás entrará en ella nada inmundo. Ojo, porque aquí entonces entra lo que estábamos hablando de lo que el Señor Jesucristo había hablado cuando hizo el azote de cuerdas. Dice: no entrará en ella jamás nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. El Señor Jesucristo nos inscribió en sí mismo. Él nos conoce. Nosotros adoptamos su ADN. Por eso es que nos convertimos en un tabernáculo para Dios. Y si ese ADN no está en nosotros, el día que nos toque, no vamos a poder ser parte y nos van a desechar. Seremos abominables al Señor. Sigue diciendo Juan 1:9, y con esto voy terminando. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Gloria a Dios. Entonces Jesucristo en el tabernáculo, o como el tabernáculo, ilumina a todo hombre. Y la iglesia, tomando el rol de Cristo, también ilumina a todo hombre con la palabra de Dios. Dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Ese es el problema, que el mundo no le conoció. Y dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Gloria a Dios. Entonces ahorita nosotros, después de haber recibido el nombre de Jesucristo, no nacimos de carne, sino que de Dios. Ya no es por la voluntad de los hombres, sino que por Dios. Y por la voluntad de Dios nos movemos. Y como dijo el Señor Jesucristo: yo escucho lo que mi Padre dice y eso hablo. Yo escucho, leo la Biblia y lo que dice la Biblia, ¿qué? Hablo. Amén.
Gloria a Dios. Bueno, yo me quedo aquí. Ahora quiero ver si tienen preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Memito? Hola, Mimi. Buenos días, vos. Buenos días, mi estimado Jonathan. Amén. Una pregunta, ¿los utensilios del tabernáculo son figuras espirituales? Sí. ¿Y cómo funcionan en uno mismo? ¿Perdón? ¿Cómo funcionan en uno mismo? Buena pregunta. Eso ya se Perdón. van a decir en los temas, digamos, ya simples, digamos vos, pero para que nosotros nos demos una idea. Fíjense pues, ¿qué pasa con Saulo de Tarso? Saulo de Tarso es perseguidor de la iglesia, asesino de la iglesia, pero cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, cuando se encuentra con el tabernáculo celestial, tiene un cambio. ¡Pah! Se cae de sus ojos como escamas. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero anterior a eso, el Señor le habla a, ¿cómo se llama este? A Ananías. Y le dice, mira, te vas a ir a la calle derecha, ahí hay un hombre así, 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 así. Y entonces le dice Ananías al Señor, Señor, pero yo conozco que ese hombre es malo. Si él es perseguidor y le empieza a decir los pormenores a Dios, ¿no? ¿Qué le responde el Señor a él? Le dice, ve, porque él me es un instrumento escogido. Los instrumentos del tabernáculo eran instrumentos escogidos que no se podían usar para cualquier cosa. De hecho, está Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, y toma, fíjate pues, toma los utensilios de Dios para beber vino con los príncipes y sus doncellas. Y entonces aparece una mano que escribe, Mene, mene, te culparsi, perdón. Y entonces tienen que llamar a Daniel. Daniel ahí es figura de un instrumento escogido también. Y que le dice, mira, dice el Señor, tu corazón ha sido pesado y ha sido hallado falto. Belsasar tomó los utensilios del templo de Dios y los mal utilizó para su propia conveniencia, para los lujos de su carne. Pero Daniel le arregla la plana por lo que Dios le dice. Entonces, ¿cómo se manifiesta en nosotros los utensilios? Por ejemplo, si fuera una cuchara, ¿cómo la usarías? ¿Para qué sirve la cuchara? Para líquidos, comida. Entonces vos como una cuchara, como algo que da alimento, vas a servir para dar alimento a las naciones. Por ejemplo, el tenedor que servía el pincho para agarrar la carne y se ponía en el altar, ¿qué es figura? De tomar la carne, la mundanalidad, y ponerla en el altar que es Jesucristo. ¿Para qué? Para que se calcine y para que se convierta en un olor agradable a Dios. Por ejemplo, no entro más porque no es el tema, ¿va? ¿Alguna otra pregunta? Yo. La hermana Mishna. Va. Dale, dice. Va. ¿Cómo se llama esto? Si el tabernáculo es son dos preguntas. Si el tabernáculo también es figura del cuerpo de Cristo, y dos, ¿cómo se da la correlación entre cada uno de los elementos? Eso sí disparan duro, ¿ah? Querías que te preguntara. Bueno, primero vamos a regresar a lo que estábamos leyendo aquí. Permítanme un segundito. Aquí. Leímos que el ser humano está dividido en cuerpo, alma y espíritu. Y cada una de esas figuras del tabernáculo, ¿verdad? Luego dice, haya pues en vosotros la actitud que hubo en Cristo. Existiendo como Dios, no consideró esto como algo a que aferrarse, sino que se hizo como uno de nosotros. Entonces, la pregunta era, volverme a formular la primera. La primera es si el tabernáculo es figura del cuerpo de Cristo. Sí, pero eso lo decía yo con el Salmo 133. El óleo que desciende sobre La cabeza. y llega hasta el borde del vestido. Lugar santísimo hasta el lugar del atrio, ¿sí? Pasando por las barbas, o sea, pasando por el pecho también, figura del lugar santo. Amén.
Entonces sí hay una correlación, porque nosotros como cuerpo de Cristo también formamos un templo espiritual todos juntos. Lo decía que nosotros somos individualmente, diga conmigo, yo soy un tabernáculo individual. Pero lo que dice aquí, 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno, y dice, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo también tiene un lugar santo, un lugar santísimo y el atrio. Amén. Vale. Dice, pues por un mismo todos fuimos. No dice fueron, dice fuimos. Entonces diga conmigo, fuimos bautizados en un solo cuerpo. Entonces, por eso decía yo que hay quienes son de atrio, hay quienes son del lugar santo y hay quienes son del lugar santísimo. Si pudiera expresarlo de esta manera, por ejemplo, los evangelistas, los, ¿cómo se llaman estos? Los que levantan iglesias, ¿cómo se llaman? Los obreros son figura de aquellos que son de atrio. ¿Por qué lo digo? Porque ellos van fuera a buscar almas. Son los pescadores, pues. ¿Sí? Están los del lugar santo, que digamos que son los ministros de la casa, un pastor, por ejemplo. Bueno, tal vez no ni ellos, sino que ellos estarían del lugar santísimo, ¿eh? Porque es para buscar y transmitir la palabra. Ministros, ¿verdad? Pero también están los diáconos, los servidores. Por ejemplo, cuando están lo que dice el libro de los Hechos, en cuanto que tuvieron una disensión por lo de la comida. Dice, y busquen 7 hombres en los cuales esté el Espíritu de Dios y va. Y escogieron a 7 para que nosotros no perdamos el tiempo con esto, sino que nos dediquemos al estudio de la palabra y la oración, lugar santísimo. ¿Ya? Entonces están ahí, podemos más o menos, te lo estoy diciendo así a grandes rasgos, ¿no? Sí, hay una correlación entonces entre el tabernáculo y la propia iglesia. ¿La otra? Ya la contestaste. Gloria a Dios. Ya vieron, pues 2 por 1. Amén. Cuando, como a mitad del tema, estabas hablando de que cuando Jesús estaba en medio de sus hermanos, tenía que pues, existir la armonía, que incluso la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que todos sí. juntos en armonía. Bueno, ahí mi pregunta es, ¿el Señor Jesucristo tuvo un lugar del tabernáculo? ¿Cómo se va a explicar? Por ejemplo, como Él descendió, ¿verdad? Redujo su nivel de gloria y todo. Sí. Él al estar en medio del pueblo, Ujú. ¿estuvo en alguna posición del tabernáculo o Él siempre fue el tabernáculo? Él mismo es el tabernáculo. Explico. Bueno, exacto. Ahorita voy a explicar eso precisamente con lo que estás diciendo. Había un atrio y era la muchedumbre que lo seguía. ¿Sí? Estaba el lugar santo, sus discípulos. Pero dentro de los discípulos hay un lugar más cercano todavía. Y son aquellos como el amado, el que se recostaba en el pecho. Por ejemplo, estaban los 3 que siempre andaban con el Señor Jesucristo. ¿Sí? A quienes les mostró su gloria cuando subió al monte de la transfiguración. Entonces ahí podemos ver que sí estaba el Señor Jesucristo en sí, es el mismo tabernáculo, solo que este tabernáculo no era un tabernáculo que se quedaba fijo. No es como un lugar físico, sino que Él andaba porque la gloria de Dios se movía. Por eso decía que un profeta como yo te levantará el Señor. Amén. Entre vuestros hermanos, entre. Es decir, no era que estaba directamente un lugar puesto para esto, sino que el Señor Jesucristo se convirtió. Hay algo interesante que dice cuando David piensa en poner cuando él está en su casa y piensa en hacer una casa para Dios. Y dice el Señor, yo he andado errante, para arriba y para abajo, pues. Entonces, lo mismo sucede con el Señor Jesucristo. Pero el lugar errante terminó cuando el Señor hizo en nosotros esa casa. Más bien nosotros decidimos decir, Señor, yo quiero que tú hagas una casa, un templo en mí. Por eso es que el Señor Jesucristo está a la puerta y llama. ¿Sí?
Entonces Él entrará con nosotros, cenará con nosotros y nosotros con Él. Amén. Amén. Tengo otra, Dale. gracias. De Isaías 49:5, haciendo Isaías referencia. 49:5, espérame, así lo busco de una vez. Isaías 49:5. Sí. Bueno, entonces, dice la palabra, que Jacob vuelva a él Ujú. y que Israel Se se reúna reúna con junto él. con él, ¿verdad? ahí está. Con el Señor. Mi pregunta siempre, o mi duda más que todo, siempre ha sido en relación a Jacob. Si Jacob ha sido el engañador y bueno, toda esta parte negativa. ¿Por qué se le da la relevancia, digamos? ¿Cómo relevancia? Explícame. Por decirte, o la importancia, más bien dicho, ¿El por como qué una se menciona salvación. tanto? Exactamente, Ya, ajá, te eso sería explico. Muy bien. Jacob en sí mismo representa las dos áreas de nosotros, el antes y el después, el antes y después de Cristo. Va, mira pues, lo que pasa es que cuando nosotros estábamos en el mundo, éramos como Jacob, engañadores, mentirosos, pendencieros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando Jacob se encuentra con el ángel en Jaboc? Lucha con él. Pero no es que se hubiera agarrado a trancazos con él, ¿verdad? Sino que dice la Biblia que él peleó con lloros y súplicas, diciendo, yo ya no quiero ser así, dando un ejemplo. Porque él decía, bendíceme, yo no te voy a dejar si no me bendices. Es decir, si no me cambias la naturaleza, yo no te voy a dejar ir. Entonces, la implicación de Jacob es que también Jacob se convierte en el padre de Israel, las 12 tribus. Entonces, de los menospreciados, Dios cambió y ahora lo vuelve un príncipe de Dios. Y entonces, siendo príncipe de Dios, lo convierte en padre para que se cumpliera lo que le prometió a Abraham, padre de naciones. ¿Ya? Entonces, eso implicado en nosotros es como nosotros éramos si lo pudiéramos decir de esta manera, nosotros éramos un tabernáculo para el demonio, pues. Y ahora Dios nos cambió para su propio tabernáculo. Amén. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Ya nos pasamos, pero tal vez la última. La hermana Carla. Buenos días, hermano Jonathan. Hola. Tengo una pregunta, no sé si está fuera del lugar, ¿verdad? Pero como preguntaba el hermano Meme, que si los utensilios eran espirituales, mi pregunta es si el atrio, el lugar santísimo y el lugar santo también es espiritual y de qué forma sería en nosotros. Bueno, aquí lo acabamos de leer. Vamos a ver dónde está. Un poquito más para acá. Permítame un segundito, mi hermana. Un poquito más para acá. Bueno, primero, ya vimos que nosotros estamos divididos en cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, atrio. Todo lo que yo hago con mi cuerpo tiene que darle gloria a Dios, porque soy un tabernáculo para Dios. ¿Sí? ¿Dónde lo dice? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 1 Corintios 3:16. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Nuestro propio cuerpo completo, integralmente nosotros somos tabernáculo para Dios. ¿Sí? Entonces, el atrio, que sería nuestro cuerpo, también tiene que darle gloria a Dios. Esto lo dice aquí, en el 17, verso 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él, primeramente. Nuestro espíritu se une al de Cristo y nos hacemos uno con Él. Dice, huid de la fornicación, todos los pecados que que el hombre comete están fuera del cuerpo, fuera del atrio. ¿Sí? Dice, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo, peca contra su atrio. ¿Sí? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. ¿Vuestro qué? Atrio. ¿Sí? Y vuestro espíritu, lugar santísimo. ¿Ya? Y los cuales son de Dios.
pero también con nuestra alma, que es el lugar santo. También tenemos que, por eso dice, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. Entonces, así es como se da. Si tienen preguntas la otra semana, porque ya nos pasamos de tiempo ustedes, si tienen preguntas, quiero saber si hay alguien más que tenga preguntas, solo para tomarlo en cuenta, si le pido tiempo a aquel para la otra semana. ¿No? ¿Estamos seguros? Si no, me preguntan en el transcurso, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te alabamos, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Te agradecemos por esta enseñanza que nos has dado, papito. Señor, te agradecemos porque vamos creciendo en conocimiento, Señor, en tu palabra. Y vamos como la luz de la aurora, Señor, de aumento en aumento, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos bendigas, que nos guardes, que nos cubras, Padre Santo, y que tu gloria descienda, Señor, sobre este lugar. Padre, permítenos, Señor, como cuerpo de Cristo, convertirnos en ese tabernáculo que muestra tu gloria a las naciones, Señor.